Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, del versículo 6 en adelante. Y quiero que meditemos en el tema, el tiempo del fruto en el cristiano. El tiempo del fruto en el cristiano. Dios te salva y Dios te trae a sus pies con propósito. Él tiene propósitos contigo. Amén. Y cuando nosotros llegamos al Evangelio, tenemos interés de que el Señor se meta en algunos de nuestros asuntos, que el Señor resuelva algunos de nuestros asuntos, que el Señor encamine algunas cuestiones de nuestra vida. Sin embargo, Él piensa más allá de algunas situaciones que nosotros queremos que Él intervenga y que Él obre en nuestra vida. Y una de esas cosas que Él quiere con nosotros es que demos fruto, que quiere decir también avances con Dios. Entonces, en Lucas capítulo 13, del versículo 6 en adelante, dice la Biblia: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos infinitas gracias por el regalo de un domingo más para adorarte, para alabarte, también para escuchar tu palabra que nos orienta, tu palabra que nos guía, tu palabra que nos aconseja, tu palabra que hace bien a nuestra alma. Señor, yo no puedo saber cuál es la necesidad de cada hermano, cada persona que ha llegado a este lugar, pero tú sí sabes cuál es nuestra necesidad. Y tú sabes cuál es la intervención de parte tuya que necesitamos. Pedimos, Señor, que tú nos asistas. Pedimos, Señor, que tú obres en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos salir bendecidos por tu palabra. Pedimos, Señor, que los impedimentos humanos y espirituales que haya para que tu palabra fluya en nuestra vida, tú los reprendas, tú los quites, y que solamente haya espacio en nuestro corazón y en nuestra mente para ti. Señor, danos una mente sosegada. Quizás llegamos a este lugar con luchas, con preocupaciones, con situaciones que ocupan nuestro pensar. Manifiéstate y concédenos, Señor, pensar en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Amado hermano, los que están muy familiarizados con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, saben que la Biblia habla del fruto. La Biblia usa reiteradamente la palabra fruto. Y en muchas ocasiones vamos a encontrar que la Biblia nos explica qué cosa es el fruto. La Biblia habla metafóricamente usando la palabra fruto para hablar de virtudes cristianas, de algo que Dios quiere lograr en nuestra vida y que no lo teníamos antes de llegar a Jesucristo. Todos los árboles tienen su uso, todos los árboles tienen un sentido en este mundo aun cuando no los conozcamos, y nosotros somos en las manos de Dios cuando la Biblia usa esta metáfora como árboles que tenemos un uso, tenemos en el plan divino un propósito, y dentro de esas cosas es que somos árboles frutales y debemos dar fruto para Dios. El cristiano tiene que dar fruto porque tiene que tener también una evidencia de que Dios está en su vida. La salvación, sabemos, y ser hijo de Dios, sabemos que no es por alguna obra que nosotros hagamos, no es por portarnos bien. La salvación no es por algún dinero que pagamos.
La salvación no es por algún bien que hacemos en este mundo, por alguna acción, por algún mérito, por algún esfuerzo humano. La salvación, la Biblia nos enseña que es un regalo de Dios, un don de Dios, una dádiva de Dios. Ser un hijo de Dios es un regalo. Pero eso no quiere decir que no tiene que pasar nada en tu vida. Eso tampoco quiere decir que no debe haber alguna evidencia ni que no tienes que hacer algo después. No tienes que hacer algo para ser cristiano. Pero cuando eres cristiano, tienes que hacer. Tienes también que manifestar fruto. Y el fruto cristiano es una evidencia de que hemos conocido a Dios. ¿Cómo alguien sabe que nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo alguien sabe que el Señor ha llegado a nuestro corazón? La evidencia del fruto. La evidencia del fruto, las virtudes cristianas, el carácter, y las virtudes cristianas no es más que el carácter de Cristo en nosotros. Un cristiano manifiesta que es hijo de Dios cuando el carácter de Cristo se manifiesta. Y la gente dice, hay algo diferente. ¿Qué tiene esta persona? Bueno, Cristo ha empezado a manifestarse, hay un fruto, hay algo que es evidencia de la obra de Dios en nuestro corazón. El fruto, pero también el fruto tiene un tiempo. Y ciertamente cuando llegamos al Evangelio y cuando nos ponemos en las manos de Dios y cuando confiamos en el Señor para salvación y cuando recibimos el regalo de ser hijos de Dios, eso no quiere decir que ya se cumplió todo lo que Dios tiene en nuestra vida. Lo sabemos. Que tú seas cristiano no quiere decir ya todo está hecho. No. Porque fíjese, hemos aprendido que la Biblia habla de ser cristiano como nacer de nuevo. Y sabemos que cuando alguien nace, terminó la vida. Al contrario, ha empezado y hay mucho camino por recorrer. Entonces, llegar a ser cristiano es el comienzo de una larga vida. Y una vida ahora con Dios en la que el Señor estará manifestándose y estará haciendo una obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Hay un tiempo para dar fruto. Después que nacemos, igual cuando sembramos un árbol. Sembramos el árbol y estamos a la expectativa de que ese árbol brote como un retoño. Y después queremos, porque usted dice, bueno, ya brotó el árbol, ya veo allí el retoño, qué bueno, ya todo está hecho. De ninguna manera. Decimos, ya brotó, ahora debo esperar a que crezca y que dé fruto. Este es el deseo de Dios contigo y conmigo. Que nazcamos, eso quiere decir llegar a ser un auténtico hijo de Dios, que es un milagro que Dios hace. También lo hemos aprendido. Un milagro, la conversión es un milagro. Llegar a ser cristiano es un milagro. Es una obra estremecedora que Dios hace en los corazones. Por eso también, aunque haya multitudes que confiesen y digan que son cristianos, no quiere decir que todos lo sean. Porque tiene que haber ocurrido el milagro. Ser cristiano sabemos que no es venir a la iglesia, no es leer la Biblia, no es orar. Ser cristiano es que ocurra el milagro de nacer. Por supuesto, los que nacen van a la iglesia, oran, leen la Biblia y hacen otras muchas cosas. Pero ser cristiano es el milagro de nacer. Es como el árbol que brota. Ahora, cuando ese árbol brota, una persona entendida y una persona que es cuerda, una persona que está bien de sus cabales, no dice, miren el retoño, tengo que ayudar a crecerla. Y la toma por las hojas y la estira. Porque tengo que ayudar a crecer, lo voy a estirar. No, ¿verdad? Si la estira, ¿qué pasará? Lo vas a arrancar. Si el retoño lo estiras, vas a bloquear que un día llegue a ser un árbol y un día también de fruto. Hay algo que en la vida cristiana no se nos puede olvidar, que es verdad en el mundo físico, es verdad en el mundo biológico. Nadie nace teniendo canas y teniendo experiencia de la vida y teniendo un tamaño como el que tengo ahora. Todo el mundo nace bebé. Todo el mundo nace
teniendo necesidad de avance. Y entonces el factor tiempo no se nos puede olvidar. Hay un tiempo en el que Dios planea que usted y yo crezcamos con Él. Hay un tiempo para avanzar y hay un tiempo en el que Dios espera que demos fruto. Hay un tiempo para brotar, hay un tiempo para crecer, hay un tiempo para que demos fruto y aparezca lo que el Señor está anhelando de ti y de mí. Eso quiere decir, ese dar fruto tiene que ver con ser un cristiano maduro, con ser un cristiano adulto, con ser un cristiano que ha avanzado con Dios, llega a conocer más a Dios, llega a tener más evidencia de ese Dios en su vida, llega a tener discernimiento de lo que son las cosas espirituales. Se necesita tiempo, todos necesitamos tiempo. Pero si pasa mucho tiempo y no hay fruto, no tiene sentido esa planta, ese árbol. Está ocupando el terreno, dice la Biblia. No tiene sentido que esté allí. Entonces Dios espera y nosotros tenemos que pensar en lo personal, en lo individual. Cada uno de nosotros tiene que pensar, bueno, yo soy ese que ha nacido. Auténticamente es la pregunta. Yo soy, ha ocurrido ese milagrazo que Dios solamente puede hacer en mi vida y yo he llegado a ser hijo de Dios. Ahora, si ha ocurrido, entonces tiene que saber, bueno, estoy en el comienzo de una carrera con Dios en la que el Señor aspira que yo avance y sea un árbol grande que da fruto para Él. Dios tiene ese plan. Siempre que se obvian los procesos del tiempo, es porque también puede haber peligros. Pues hay peligros donde se obvian el proceso del tiempo que debe haber para nuestro avance con Dios. Pasa así en todas las esferas. Una persona que sabe muy bien de los tiempos, sabe que si siembra tomate, ¿cuánto lleva una mata de tomate? 6 meses, qué sé yo. Pero si piensa en una árbol de mamey, tiene también su tiempo, más tiempo, años, para llegar a tener un mamey en su mano. Hay un tiempo. Y como pasa en ese mundo de los árboles, pasa en el de los seres humanos. Hay peligro cuando nos adelantamos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Por ejemplo, cuando un niño viene 7 meses, peligra su vida. Porque hay un momento donde ese niño necesita de la atención de la madre, de los recursos de su mamá, necesita la atención. Ese niño ahora no se puede enfocar en ir a trabajar, ni ir a la universidad, porque este es el tiempo para crecer. Pero cuando han pasado 10 y pico o 20 años, entonces estamos esperando de él que esté involucrado en algunas cosas, en sus estudios avanzados, en sus proyectos de trabajo, en los proyectos de la vida que le tocan para su tiempo. Hay algunas veces que nosotros necesitamos focalizar toda nuestra atención en crecer con Dios. Crecer con Dios, conocer las Sagradas Escrituras, experimentar a Dios, avanzar en el camino de Dios, consagrar nuestra vida a Dios. Y entonces hay planes que Dios tiene abundantes para que tú desarrolles con Él, dependiendo del propósito que Dios tiene en tu vida. Pero hay límites de tiempo. Siempre que el tiempo ha pasado y no ha ocurrido el fruto que Dios está esperando de ti y de mí, y no ha ocurrido, dijo alguien, les dije, Dios no castiga, dice alguien. Dios no castiga. Ese Dios de la Biblia es bueno, ese Dios de la Biblia es una melcocha de amor. Ese Dios de la Biblia solamente se ocupa en atender a la gente y hacerle mucho bien. Ciertamente un amor bien entendido y un amor verdadero, ¿castiga o no castiga?
¿Qué padre no castiga a su hijo? Y lo hace porque le ama. La Biblia nos enseña, y usted puede encontrarlo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, que la Biblia dice que a los cristianos que practicaban la Santa Cena desordenadamente, indignamente, dice la Biblia, algunos habían sido castigados. Dice literalmente la Biblia. En la historia muchos fueron castigados. Hubo naciones castigadas, familias castigadas, individuos castigados. Por ejemplo, viene a mi mente Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue eso? Juicio divino, un castigo divino. Dios también, David, el gran rey que servía a Dios, se olvidó de Dios en una etapa de su vida, pecó reiteradamente contra Dios. Aquel hombre adulteró, mató, mintió, y vino un juicio sobre su vida también. En el caso aquel específico, el hijo de su adulterio había murió. Y él tuvo mucho sufrimiento en aquel momento. Y ese castigo es disciplina, es corrección. Es también una manifestación del amor de Dios. Dios ama y Dios quiere que usted avance con Él y que en el tiempo adecuado usted tenga fruto abundante para Dios. Quizás algunos de nosotros podemos decir en esta mañana, bueno, yo llevo tiempo y me he dado cuenta que algunas veces ha transcurrido el tiempo, el proceso ha estado y yo he estado detenido en el tiempo. Quizás algunas bendiciones te has perdido. Quizás algunas oportunidades, algunas cosas que pudieran haber llegado a tu vida, no han llegado, no por Dios que quiere darlas, sino por ti que no has estado preparado en el tiempo de Dios para lo que el Señor ha querido hacer. Bueno, siempre hay oportunidad. La Biblia dice, Dios es grande en misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, si usted está aquí, si usted puede reflexionar, si usted puede pensar en la palabra de Dios, usted debe saber siempre, tengo una oportunidad de Dios para ser el árbol nacido de verdad que da fruto para Dios. Y yo quiero siempre que usted piense, porque nosotros tendemos a pensar, y sobre todo cuando llegamos al Evangelio, pensamos en nosotros. Yo vengo a Dios para que Dios me haga, para que Dios me resuelva, para que Dios me atienda, para que Dios actúe. Y Dios lo hace. Pero, ¿usted ha pensado qué Dios quiere de ti? ¿Qué plan Dios tiene contigo? ¿Qué Dios está esperando? ¿Sabe? Cuando usted piensa en lo que Dios quiere para ti, usted va a tener garantía de que lo que usted quiere de Dios también puede venir. El salmista dijo, deleítate en Jehová. ¿Y qué pasa? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en Jehová es pensar en Él. Deleitarse en Jehová es estar realizado en Él, sentirse satisfecho en Él, gozarse en Él, disfrutar su presencia, sus propósitos y todo lo que Él tiene para ti. Ahora no dice, trata de deleitarte en Él y estar en Él porque eso es lo único que vas a tener. No, dice, deleítate en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor va a responder. Hay gente que piensa, si yo me ajusto a lo que Dios quiere, yo voy a ser un infeliz, voy a ser un frustrado. Pero debo decirle, la Biblia dice que por el contrario, quien abraza el Evangelio, los propósitos de Dios y los intereses de Dios, será alguien realizado, será alguien feliz. Ahorita mi amigo Juan va a dar un testimonio. Dentro de las cosas que hablábamos, y él reiterará algunas, es que Dios crea en la felicidad. Dios hace que podamos ser felices. Mucha gente está decepcionada de la felicidad, ¿no es así? Este mundo, la gente está muy incrédula de que puede ser feliz. Pero la Biblia reiteradamente habla de la palabra bienaventurado. ¿Qué cosa es bienaventurado? Entonces es posible la felicidad, pero en el Evangelio y en Jesucristo. Entonces,
cumplir el propósito de Dios y abrazar el propósito de Dios es poder encontrar satisfacción y felicidad. La Biblia, observa la Biblia en Lucas capítulo 13, donde comenzamos a leer una parábola. Hay dos textos muy parecidos. Aquí encontramos una parábola de la higuera. En el antiguo Israel, la higuera era una planta emblemática. Era una planta clave. Era algo que era típico. Muchos la sembraban frente a la casa y muchos se cobijaban bajo la higuera y buscando la sombra. Dice la Biblia que el Señor vio a Nicodemo, ¿dónde? A Natanael, debajo de la higuera. La higuera era un símbolo también en el antiguo Israel de paz. Entonces encontramos aquí una parábola de la higuera. Hay un milagro también que Dios hizo y a lo mejor lo leemos porque allí hay grandes enseñanzas que el Señor nos quiere dar en este texto bíblico. Dice la Biblia en Lucas capítulo 13, vuelvo a leer versículo 3, dice, dijo también esta parábola. Una parábola es una ilustración, una parábola es una imagen que el Señor usa para transmitirnos alguna verdad espiritual. Y dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Un hombre tenía una higuera. Un dato que te doy. Usted sabe que la higuera, su madera no sirve para nada. No es un árbol maderable. Si no hay fruto, ¿para qué sirve la higuera? No sirve. Así que tienes la higuera para tener fruto. Tienes la higuera para tener higos. Tienes la higuera para alimentarte. Este es el propósito de la higuera. Así que un hombre tiene la higuera y viene a buscar fruto en el tiempo que espera que debe haberlo. Esta es la acción de Dios. Dios tiene hijos. Y en los hijos espera que haya fruto. Y así como el fruto alimenta, el fruto espiritual que nosotros damos complace al cielo. El cielo se complace. Dios se goza cuando hay fruto en nuestra vida. Así como alimenta el fruto de nuestra vida, es como si fuese, por decirlo de alguna manera, un alimento para Dios y un motivo de gozo y un motivo de satisfacción, que Él llega a tu vida y llega a mi vida y encuentra fruto. Encuentra lo que Él está esperando en nuestra vida. Cuando ha llegado el tiempo oportuno, cuando ha llegado el tiempo adecuado. Dice la Biblia, una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y dice, y no lo halló. Tú sabes, el primer significado de este texto de la Biblia, en el contexto específico en el que está escrito, es que el antiguo Israel, el pueblo escogido por Dios, Dios lo escogió. Ellos estaban muy orgullosos de ser israelitas, de ser hebreos. Ellos estaban gozosos de que tenían culto, de que tenían Biblia, de que tenían un Dios. Y ellos se pavoneaban frente a las otras naciones como Babilonia, Medo-Persia, Egipto y todas las naciones que les rodean. Ellos se pavoneaban y decían, tenemos un Dios que es el más grande, somos el pueblo escogido de ese Dios. Pero ellos no se habían ocupado de dar fruto. La historia del Antiguo Testamento es la historia de Israel, del trato de Dios con la nación de Israel. Dios había tenido un trato especial. Un trato como el que Dios hace contigo y conmigo para llevarnos a avances con Dios y lograr en nosotros fruto abundante para Dios. Pero pasaron años, pasaron siglos y apareció el Mesías, el Salvador del mundo, en Israel. Y dice la Biblia que lejos de encontrar fruto en la nación de Israel, encontró rechazo, encontró incredulidad, encontró apatía. El pueblo no abrazó al Mesías. ¿Sabemos la historia de Israel? Israel ha tenido que por años estar bajo juicio, bajo castigo.
esta parábola ilustra y Jesús está hablándole, porque acuérdense que Jesús está entre judíos, entre hebreos, y le está diciendo a los fariseos, le está diciendo a los saduceos, le está diciendo a los escribas, le está diciendo a los religiosos de su tiempo: un hombre vino a buscar fruto en su higuera, ustedes son mi pueblo, ustedes son mi higuera, y no lo encuentro. Ha llegado el tiempo y no lo encuentro. Encuentro religiosidad, encuentro culto, encuentro cantos, encuentro ayunos, pero no encuentro el fruto auténtico. Y no encuentro la experiencia auténtica. Y no encuentro la limpieza que yo estoy buscando en ustedes. Dice la Biblia en el versículo 7. Dice la Biblia en Lucas 13:7. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Tú sabes esos 3 años lo que significa. El ministerio del Señor Jesús en la tierra fue de 3 años. Jesús apareció predicando en el mundo judío, predicando a los hebreos, sanando a los enfermos, echando fuera los demonios. Y él esperaba que ellos abrazaran al Salvador, porque Dios estaba manifestándose. Dios estaba en medio de la nación esperando: identifícate conmigo, abrázame a mí, recibe todo lo que tengo. Da fruto, en otras palabras. 3 años. 3 años fue una oportunidad para Israel en aquel momento. Sabe que siempre Dios, cuando nosotros encontramos que hay alguien que se está portando mal, cuando nosotros encontramos en alguno de los contextos donde nos movemos y hay alguien que no está haciendo lo correcto, nosotros los seres humanos somos bastante drásticos. Si ya no funciona, ¿qué hay que hacer? Bótalo, quítalo, elimínalo. El trato de Dios es tremendo. Nosotros actuamos pasionalmente. Si usted coge una molestia, actúa sin pensar que después a lo mejor tiene que lamentarlo. El Dios de la Biblia no actúa pasionalmente. El Dios de la Biblia es el ser más ecuánime del universo. Y frente a cualquier contexto, Él se toma su tiempo. Él sabe darle un trato. Él sabe también ponerlo en un marco de oportunidades. En la iglesia hay que aprender esas cosas. A lo mejor en otros lugares no, pero en el pueblo de Dios, que el Dios de la Biblia no corta cabeza inmediatamente. Pone a la gente en el marco de oportunidades. Ese es el chance, ese es el trato. Porque en medio de la gente ofuscada en su proyecto, en su plan, la gente puede todavía reflexionar. Todavía puede ser confrontado por Dios y salir de la situación en la que está. Usted sabe que lo creamos o no, quiero decirle, lo creamos o no, todos nosotros hemos estado en el marco de oportunidades. Nosotros miramos a la gente y mira, fulanito está regado, que está mal. Y nos olvidamos que como está ese, a lo mejor ahora, en algún momento pudimos ser nosotros, o quizás algunos estamos en el marco de oportunidades. Qué bueno que el Dios de la Biblia puede dar este trato. Qué bueno que el Señor a todo el que se desvía le da sus 3 años. Le da su espacio. Eso no es una cuestión que nadie debe mirar por encima del hombro a otro, porque todos hemos tenido oportunidades y plazos dados por el cielo para reflexionar, para restituirnos, para conectarnos con Dios otra vez. Siempre hay plazos de oportunidades. Pero ahora lo que nosotros tenemos que pensar, bueno, Señor, si yo tengo que pensar, si a lo mejor yo estoy tratando con alguien así, bueno, usted debe saber que usted debe tener para esa persona el plazo, como Dios lo hizo contigo. Pero si eres tú, bueno, no dilates. La Biblia dice que
Hay un texto bíblico que dice que aquí hoy es el día de salvación. Y como dice que hoy es el día de salvación, podemos decir también, hoy es el día de restauración. Hoy es el día de entrar en comunión plena con Dios. Hoy es el día de yo estar 100% con este Dios de la Biblia. Porque el plazo es para la oportunidad del fruto. Dice la Biblia en el versículo 7, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. ¿Y qué dice la Biblia? Córtala. Córtala. ¿Y qué cosa es córtala? Entendiendo lo que he venido diciendo. Dijeron, ¿cómo? Córtala es eliminarla, pero en el caso de muchos de nosotros es castigo, es juicio. El córtala es, hay que aplicarle ya la ley. Hay que aplicar la disciplina. El córtala es, ha habido tiempo. Entonces, el córtala para nosotros es que llega el momento de la disciplina del cielo. No se le olvide. A mí me llama la atención que la gente teme más a Satanás que a Dios. ¿Tú sabes por qué es eso? Porque no conocen a Dios. Porque la Biblia dice Dios es fuego consumidor. La gente teme salir de la hechicería, teme salir de las cosas que son de Satanás, de los símbolos satánicos. Porque, ay, me va a pasar algo. Temen a Dios. Porque Dios es el ser más grande del universo. Amén. Y aunque es grande en misericordia y hoy estamos disfrutando de ella, hay un tiempo para el córtala. Hay un tiempo para el juicio. Y dice la Biblia que horrenda cosa es que caer en manos del Dios vivo. La única razón por la que la gente juega con Dios es porque no le conoce. Y hay un abuso de oportunidades. ¿Sí como hay abuso de confianza? Hay abuso. Porque las oportunidades divinas, ¿cómo las interpreta el hombre pecador? No ha pasado nada y no pasará nada. Pero llega el tiempo que Dios dice, córtala. Porque ese hombre que vino a decir córtala, ese es Dios. Enjuicia, castiga lo que está diciendo. La razón es para qué inutiliza también la tierra. ¿Leíste tu Biblia? ¿Para qué inutiliza también la tierra? No hay razón. No se justifica su existencia. La única razón por la que usted está en este mundo, usted y yo, es para glorificar a Dios y es para servir a los propósitos divinos. Ah, no, tú te creíste que era para realizarte tú y lograr tu propósito. Debo decirle, la razón por la que tú estás aquí es para la gloria de Dios. Amén. Y cuando tú no sirves a la gloria de Dios, tú no sirves para nada. Decía un pastor allá, amigo nuestro, dice, él estaba llamando a que había que servir a Dios y decía, hay que servir a Dios porque el que no sirve, no sirve. Tenemos que responder a los propósitos divinos. Este es el fruto espiritual para Dios. Entonces, usted sabe también por qué este mundo continúa en existencia. Porque hay cristianos en él. Si no hay cristianos, el mundo ya no tiene propósito y no tiene razón de existencia. Es chapéalo. Pórtalo o no, chapéalo. Por eso la Biblia habla de que somos la sal de la tierra. En el trabajo donde nosotros estamos, en el barrio donde nosotros estamos, en los transportes donde nosotros nos montamos, ahí hay protección y hay bendición y se beneficia a gente que no conoce a Dios porque nosotros estamos ahí. Miami se beneficia de los cristianos que están ahí. El mundo se beneficia de la iglesia cristiana que está en el mundo. ¡Qué maravilla!
¿Qué razón para levantar la autoestima también? Cuando usted sabe que usted es sal, que usted da sabor, que usted da sentido. Y la sal también es protectora. Porque no deja que se corrompa las carnes, por ejemplo. Entonces, la iglesia usted y yo, que somos auténticos hijos de Dios, conservamos. Los lugares que podrían desaparecer, los conservamos. Entonces, pero, si la sal, dice la Biblia, se hace insípida, no sirve para nada, dice la Escritura. Y entonces, no solo, mira, cuando usted y yo no cumplimos el propósito de Dios y no damos el fruto y la evidencia y avanzamos en el tiempo que el Señor tiene para ti y para mí, no solamente te vas del aire, tú y yo, sino que también hay mucha gente que se está beneficiando de nosotros y de que tú estás con Dios, que recibe las consecuencias de nuestro tiempo de dar fruto que no da. A veces hay personas también que creen que su cristianismo es una cosa muy personal y muy íntima y que nada tiene que ver con el mundo que les rodea. Cuando tú estás mal y cuando tú no estás cumpliendo el propósito y cuando tú no das el fruto espiritual que Dios quiere, tú haces mal a tu esposa, esposo, tú haces mal a tus hijos, tú haces mal a tu iglesia, tú haces mal en tu trabajo, tú haces mal en tu barrio, porque tú eres quien trae beneficios también. Y los beneficios que tú traes, producto de la presencia de Dios y de los frutos del Señor en ti, dejan de dar y la evidencia se nota en otros. No siempre somos conscientes de los beneficios que damos. Y es difícil que seamos conscientes de todos los beneficios de un hijo de Dios, de una iglesia, de alguien que ama a Dios. Pero usted debe saber, hay muchos beneficios de los que tú eres inconsciente, que tu vida, si está avanzando con Dios, está por todos los lugares regando la bendición. Por todos los lugares expandiendo los beneficios, el favor del cielo para las personas. Entonces, dice la Biblia corta, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Déjala todavía este año. ¿Cuántos años iba a estar esa higuera en pie? Bueno, si es un año más, ¿cuántos son? 4 años. Fíjese cómo es Dios. Qué maravilloso es este Padre Celestial. Yo de vez en cuando mirando a mis niños, porque se están dando unas guerras ahí poderosas. Y yo digo, ¿cómo tengo que aprender del Padre Celestial? Le tengo que dar oportunidad sobre oportunidad. La disciplina hay que postergarla. Hay que postergarla a veces, atendiendo al trato de Dios. Porque ayer yo estaba hablando con mi niño grande, Obed, y yo le estaba hablando de lo bueno que es Dios. Y le estaba hablando de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Sentamos así tranquilitos a hablar un rato. Yo le estaba diciendo, nunca te olvides de que todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, viene del Padre Celestial. Y entonces yo le dije, porque a veces yo también le he dicho, perdóname mi amor, perdóname, Obed, porque yo creo que he sido muy duro contigo. Yo le he dicho. Y yo le dije, como tú necesitas a veces que yo te perdone, yo también necesito del Padre Celestial que me perdone muchas veces a mí, porque yo también le he fallado a Él. Yo también me he portado mal con Él. Yo también, debiendo haber dado un fruto para Dios en un tiempo, no lo he dado. Y él a veces asombra y dice, sí, papá. Y yo, sí. Yo pienso a veces que los hijos idealizan a los padres, ¿no? Ser el héroe. Bueno, en un tiempo. Después dice, este no sabe lo que habla.
Chiquitico dice, idealiza, ¿verdad? Y entonces yo le digo que yo también he necesitado esa segunda oportunidad, esa tercera oportunidad del Padre Celestial. Y él se asombra y dice, ¿sí? Y yo digo, sí. No hay nadie puede mirar a otro por encima del otro. Pero lo que sí debemos es apresurarnos, es apremiante que hoy nosotros nos dispongamos a dar el fruto. Por ejemplo, usted dirá, bueno, ese fruto todavía es enigmático. Mira, te voy a leer un pasaje. Vamos, lo que tiene su Biblia, por favor, Gálatas, un momentico, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, rapidito, mire lo que dice la Biblia, de qué se trata este fruto. Gálatas capítulo 5, comparta con el que tiene al lado, Gálatas capítulo 5, y aquí te quiero añadir algo. Gálatas capítulo 5, dice la Biblia, versículo 17. Vamos a leer aquí a partir del versículo 17. Bueno, no, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mira lo que dice la Biblia. Acompáñame leyendo allí. Dice la Biblia. Mas el fruto del Espíritu. ¿Tienes tu Biblia abierta? Miraste lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso comencé diciendo, te dice, mucho del fruto tiene que ver con algunas virtudes que en otras palabras lo resumo en carácter. El carácter del cristiano es el carácter de Cristo. Y fíjate que este fruto es, aquí la palabra es en singular, no es los frutos, es el fruto. Y es el fruto no de tu voluntad, es el fruto no de tu esfuerzo, es el fruto no de tu disciplina. ¿Qué dice? Fruto del Espíritu. Entonces, un cristiano tiene que dar paso a la obra del Espíritu Santo. Si usted se abre y deja que Dios actúe y que el Espíritu de Dios haga su trabajo en usted, hay un fruto que brota espontáneo, que no es el resultado de la fuerza humana. Es una obra milagrosa que Dios espera. Porque, amado hermano, si usted es cristiano, fíjate, a veces el mundo tiene más luz que los cristianos, que algunos. Porque el mundo dice, mira cristiano chapucero, y dice, ¿y eso qué es cristiano? ¿Por qué dice eso? Porque ellos están esperando que en ellos debe haber algo que no hay. Pero otro dice, no, esto es, Dios me perdona y como quiera. El mundo en el que vivimos es muy exigente. Todos los días hay un nuevo aire acondicionado, hay un nuevo carro, hay una nueva tecnología, una nueva tablet, nuevos sistemas operativos. Más está la ¿cómo se llama? Tecnología esta pequeña, micro. Bueno, la macro tecnología, mil cosas que hay ahora en el ambiente que uno le pierde la nanotecnología, exacto. El mundo es exigente, ¿no es verdad? El mundo es exigente y nadie que esté en este mundo tiene aspiración a, no, esto es así mismo, chapuzano como estamos, en esto de qué carro que se está cayendo, en el casa que está derrumbado. No, todo el mundo dice, tenemos que perfeccionarnos, tenemos que avanzar, tenemos que prosperar, ¿no es verdad? ¿Y por qué no queremos prosperar en la vida cristiana? ¿Y por qué no queremos prosperar en el carácter de Cristo en nosotros? ¿Y por qué no queremos prosperar en la vida de oración? Eso debe estar en nosotros más que otra cosa. Y a lo mejor tú dices, pues yo necesito eso. Y yo digo, yo también.
Porque estas virtudes llegan junticas. Esto es un racimo, esto es un fruto que trae todo. La obra del Espíritu. Dice, lo que le falta amor, dice, Dios trae amor. Y este amor no es el amor natural. Este amor no es el amor natural que cualquier persona puede tener. Este es un amor espiritual, sobrenatural, que puede amar contra todo pronóstico. Que puede amar cuando no le aman. Que puede amar cuando le hacen daño. Este es el fruto del Espíritu. También dice gozo. El gozo que habla la Biblia no es sonrisas de oreja a oreja. A veces es una locura porque yo estoy llorando y tengo gozo. Es más, este gozo es tan grande y tan intenso que a veces me hace llorar. También este fruto, dice la Biblia, que es paciencia. La virtud que desafía el tiempo. Necesitamos paciencia. ¿Cuántas cosas requiere? Dios es un Dios de paciencia. De manera especial con nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a decir, Señor, que el fruto del Espíritu traiga, que se manifieste también con la paciencia, benignidad, hacer bien, bondad, compartir, fe? El Señor es quien, fíjese usted, para usted creer en Dios necesita el incentivo del Espíritu. Ah, yo quiero aumentar en la fe. Bueno, deja que el Espíritu haga su trabajo. Fe, que también puede ser traducido aquí como fidelidad. Mansedumbre, la persona mansa. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tú sabes por qué no hay ley? Porque la ley te reprimía. ¿Tú sabes por qué no hay ley contra el fruto del Espíritu? Te explico un momentico. Y hay gente que cree que el cristianismo es cuestión de ley, pero es cuestión del Espíritu. Porque la ley, en el hombre pecador, tú sabes lo que produce, que se reprima. Mira la ley, dice, la ley es buena. Los pecadores saben que las leyes divinas son buenas. Pero ellos dicen, pero no me puedo someter a eso. Pues si me meto a eso me pongo triste. Porque allí Dios dice, no mienta, y ellos se deleitan en la mentira. Entonces, si lo dice no mienta, ellos se ponen tristes. Haz el bien a la gente que te hace mal. Entonces, frente a la ley de Dios, el pecador no entra. Pero la ley obra de afuera para adentro. Y el hombre tiene un problema adentro. Pero el Espíritu obra de adentro para afuera. El Espíritu Santo viene a los hijos de Dios y hace que se manifiesten las virtudes. No porque tú te reprimes. No porque tú estás molesto con lo que está. No, no. Cuando usted es hijo de Dios y da paso a la obra del Espíritu, tu deleite son las cosas de Dios. Tu alegría, tu pasión. Por eso, cuando el Señor nos ha despertado para que nosotros amemos lo de Dios, puede ser que no haya nacido. Y lo que no nace, no crece, no puede dar frutos. Pero cuando hay nacimiento, lo normal es que en algún momento brote el fruto. La obra del Espíritu Santo es tan tremenda, trayéndonos un carácter, que cuando hay una manifestación del amor de Dios y de la obra del Espíritu trayendo, usted sabe que se acaba la altivez. El pecado nos hace altivos. La obra de Dios nos hace humildes. Sí, Señor. Piense usted en un árbol cargado de frutos. ¿Para dónde miran sus gajos? Es como si estuviera en una posición de humildad, ¿no? De sometimiento a Dios, que es quien debemos someternos y frente a quien debemos inclinarnos. Dar fruto para Dios en el momento específico implica también algunas veces significa recibir algunos maltratos. Sí, Señor. Hubo un gran cristiano que fue alguien que se llenó del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas, Juan, que hablamos del Espíritu, de la llenura del Espíritu? Sí.
La llenura del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de Dios. Ese hombre se llenó de Dios y empezó a recibir algunas luchas y algunas dificultades por estar lleno de Dios. Porque los que no están llenos de Dios se resisten a la obra de Dios que está en ti, si tú estás lleno de Dios. Entonces, estar lleno de Dios a veces implica algunos sufrimientos, porque ya hemos aprendido también que por ser fiel a Dios vienen luchas. Sí. Hay luchas por estar en contra de Dios, pero hay algunas que son por ser fiel a Dios. Y abrir paso a la obra de Dios en este mundo implica algunas luchas. Entonces el cristiano lo vienen a cuestionar y le dicen: óigame, si usted está lleno de Dios y estamos viendo la evidencia del fruto cristiano, de la obra, de las muchas manifestaciones de Dios, ¿cómo usted tiene tanto problema? ¿Cómo tanta gente está lanzando contra usted todo tipo de improperios y todo tipo de manifestaciones? Y entonces dice: ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el árbol que se le tira piedra? Pide fruto. ¿Tú quieres tumbar el fruto? Ajá. La iglesia donde yo venía tenía una mata de mango detrás del templo. Le rompieron todos los cristales las ventanas, los jóvenes de la iglesia. A rato salía el pastor peleando: ¡ay, no me tiren más piedra los mangos! Cuando usted empieza a manifestar el fruto de Dios, ¡ay, no, que todo va a ser color de rosa! No, porque hay una obra satánica, hay una obra mundana, hay una obra pecaminosa en el mundo actuando, que cuando ve, fíjate que hay gente que se molesta por las buenas actitudes. ¿Usted no lo ha visto? Sí. Se pone furioso que no quiere morder. Sí. Pero bueno. Pero usted lo único que está haciendo es el bien, o teniendo comportamientos adecuados, porque el fruto del Espíritu levanta que se levanten contra usted algunas pedradas. Amado hermano, nos podrán tirar piedras, Sobre todo dentro de la iglesia. pero hay victoria, Amén. hay bendición y cumplimos los propósitos de Dios. Las promesas nos esperan. Usted puede decir en esta mañana: estoy terminando, yo soy esa persona que, habiendo entrado en el proceso de Dios, viene Dios buscando fruto y no lo encuentra. Mira, te voy a poner otro ejemplo y con esto quiero terminar. Parecido a esta parábola, dije que hay un milagro. La parábola es una narración simbólica, pero hay un milagro que Jesús hizo que se parece mucho a esto que pasó aquí. Un momentico, acompáñeme a ese pasaje bíblico. Habla su Biblia otra vez en Mateo capítulo 21. Perdón, Marcos capítulo 11. Mejor, es el paralelo. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Ayúdame al lado para que nadie deje de mirar en la Biblia. Marcos 11, 12. Mira cómo dice la Biblia. Ya esta no es una parábola, esto fue un milagro. Maldición de la iglesia. Marcos 11, 12. Dice la Biblia: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando del Señor Jesús. Ese hambre es de la naturaleza humana que él asumió cuando nació de María. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fíjese, ¿qué tenía la higuera? Hojas. Hojas. Una de las características de la higuera, que da fruto primero y después viene la hoja. Pero esta higuera era apariencia nada más, era vistilla, Puras hojas. Y como muchos. ¿no? Eso tiene un mensaje tremendo, ¿sí o no? Sí. Porque hay muchos cristianos que son vistillas. Mucha hoja. Óyeme, tremenda bulla atrás que parece que vienen llenos de Dios, pero es hoja, apariencia, Enseñando lo que no tiene. aparentando lo que no tiene. Mire, porque cuando estamos llenos de Dios, eso fluye y eso se manifiesta espontáneamente sin crear atmósfera. Cuando hay obra de Dios, tú no tienes que armar el espectáculo. Tú, sencillamente, Dios actúa. Ahora, dice la Biblia aquí, porque Jesús no está loco. Jesús vio la higuera que estaba con hojas
Y entonces se acerca porque debe haber Fruto. fruto. Dice la Biblia, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Pero como hay hoja, no es tiempo de higos, pero como hay hoja, tiene que haber fruto. Pero esta higuera se componía solamente de apariencias. Esta era la realidad del mundo judío y que ilustra la realidad del cristianismo apóstata, del falso cristianismo. La religión. Que porque Israel tenía culto, hay iglesias que tienen culto. Israel tenía Biblia, Israel tenía oraciones, Israel tenía ayuno. Israel, la nación de Israel y el mundo religioso antiguo tenía también apariencia de piedad. Tenía todo lo que pertenece a la gente de Dios, menos la realidad, menos lo auténtico en su interior. Entonces, amado, dar fruto no es que nos llenemos de alarde. Dar fruto es la obra auténtica del Espíritu. Podemos solo ser una iglesia que tiene muchas cosas, que si no tiene la obra del Espíritu obrando y manifestando el carácter de Cristo, somos hojas. El Señor quiere y nosotros tenemos que hacer un llamado en lo personal, cada uno en lo individual. Señor, yo quiero ser la higuera que es fructífera, no una higuera estéril, no una higuera de apariencias. Yo quiero ser alguien que da fruto, que recibe de vez en cuando alguna pedrada porque está exhibiendo fruto para ti. Y que frente a tu majestad y frente a tu grandeza, yo permanezco humilde reconociendo que el grande es Dios, aunque nosotros a veces quedemos en el anonimato. Si Cristo es exaltado, el auténtico cristiano tiene que gozarse siempre que Cristo sea exaltado, siempre que Cristo sea reconocido. Cristo es el Salvador, Cristo es el pastor de los pastores, Cristo es el líder por excelencia, Cristo es el sanador excelente, Cristo es todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros para este tiempo? Vamos a dar fruto para Dios. Vamos nosotros a pensar, Señor, yo a lo mejor estoy como la higuera que le dijeron corta, le dije no, vamos a darle un año más. El Señor quiere que tú te conviertas en un colaborador de Dios exhibiendo el carácter de Cristo. Mira, hay algo, te voy a añadir algo a esto. Hay mucha manifestación de dones espirituales. Satanás tiene poder para exhibir milagros abundantes. El mundo, y yo estoy escuchando a la gente, a veces está hastiado, incrédulo frente a algunas obras supuestamente milagrosas. Satanás puede imitar el poder de Dios y también replicar milagros. Los de Dios son mayores, pero él puede imitar algunos que hace Dios. Pero tú sabes lo que nunca Satanás va a poder imitar: la calidad de carácter. Y esto convence. Y esto convence. Y garantiza que si hay un milagro, es de Dios. Pero si no hay calidad de carácter, no está el fruto, no está el carácter de Cristo y ocurre un milagro, tengo dudas de si es de Dios o algún demonio aprovechó. Hay alguien que quiere que oremos en esta mañana y dice: Señor, yo quiero orar, yo quiero ir contigo, yo necesito dar fruto, yo necesito avanzar, yo necesito crecer. Si alguien quiere, venga a orar. Yo oro por ti, oro por mí. Venga aquí al frente y vamos a hacer una oración juntos. Vamos a hacer una oración juntos. Vamos a decirle: Señor, yo necesito crecer contigo, yo necesito avanzar, yo necesito no ser apariencia, yo necesito no ser hojas. Amado, yo necesito esa oración. Ven para acá adelante, vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios: Señor, manifiéstate. Necesitamos la manifestación tuya, es del Espíritu. Yo no he podido en mis fuerzas, yo no he podido en mi voluntad,
Yo he sido disciplinado, pero no lo he logrado. Señor, abrázame con la obra del Espíritu. Incentiva, Señor, que haya energía poderosa de tu Espíritu para levantarnos y para producir el carácter de Jesucristo, que más tarde o más temprano se va a manifestar también en poder de Dios. Vamos a orar. Señor, qué bueno es estar contigo. Qué bueno que en esta mañana tú nos has traído para deleitarnos en ti, para recibir nuevas fuerzas, para renovarnos contigo, para recibir luz de tu palabra, para animarnos a salir, Señor, de la inercia espiritual, para, Señor, no ser apariencia, sino autenticidad queremos en nuestra vida, un carácter que refleja al Señor Jesús, que manifiesta, Señor, la belleza de tu... Señor, muchos de los que estamos aquí estamos necesitados de muchas intervenciones tuyas, de muchas obras tuyas, de muchos milagros tuyos. Ayúdanos a pensar hoy en ti y a pensar en el fruto que tú estás esperando y a darle espacio hoy a la obra del Espíritu Santo para que se manifieste tu gloria. Y en el medio de tu pueblo, Señor, haya armonía. En medio de tu pueblo haya misericordia. En medio de tu pueblo haya amor. En medio de tu pueblo haya bondad. En medio de tu pueblo haya benignidad. Haya todo lo lindo que viene del Espíritu Santo para nuestro carácter. Gloria a tu nombre. Sana a los enfermos. Reprende a los demonios. Y sácanos de aquí inspirados. Sé con alguna persona que no sé por qué razón se acercó aquí, pero tú estás mirando más allá de las apariencias. Tú conoces su corazón. Tú conoces su sinceridad y tú sabes lo que necesita. Pedimos, Señor, que le asistas, que obres esos problemas que algunos tienen, que le tienen entristecido, que no lo dejan pensar en ti, que no lo dejan consagrarse. Toma esos asuntos en tus manos. Llévate esos asuntos y que los que se consagran vean que vale la pena porque tú asumes nuestro asunto en tus manos. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Te damos gloria y de antemano te damos gracias por la respuesta a la oración. Muchas gracias, Señor, por estar obrando y por estar haciendo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.